Y estamos de regreso y ya conectados con la ministra de Defensa, Maya Fernández. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarla. Vengo saliendo de una ceremonia, así que vengo en vehículo recién saliendo, pero un gusto poder estar compartiendo con usted y conversando. Ministra, el tema de la conversación es el hecho de que el ejército va a desplegarse en 4 comunas, son un centenar de efectivos más o menos, y justo llega la noticia también que el Ministerio de Obras Públicas, de hecho el subsecretario, entregó camiones en él para apoyar el restablecimiento del suministro eléctrico. ¿Por qué esta ofensiva del gobierno en salir a apoyar un poco la crisis? ¿Era necesario? Dos cosas. Primero decirle, y yo creo que el contexto de esto es muy importante. Nosotros siempre, las Fuerzas Armadas estaban disponibles para apoyar en emergencia. Tanto es así que el viernes de la semana pasada yo estuve en Ñuble, donde también hubieron lluvia porque nos desplegamos en regiones apoyando las distintas tareas que se requieren. Dicho eso, nosotros tenemos autoridades militares regionales que se coordinan con las autoridades locales, están los COBRI locales, donde se va viendo una solicitud escalonada de la presencia del Estado. Es decir, cuando ocurre esta lluvia en la metropolitana específicamente, con estos vientos, obviamente la primera preocupación de las alcaldesas, de los alcaldes, era la gente que quedó sin suministro, lo que estaba ocurriendo. Lo primero que la primera prioridad era con la empresa, obviamente que diera respuesta a los ciudadanos que estaban sin luz, el retiro de los cables, los postes. Solo lo puede hacer en eso no puede participar, yo creo que es importante aclarar por ley, lo dijo muy bien el delegado hoy, es solo la empresa quien lo puede hacer y por tanto de manera escalonada la presencia del Estado en la medida que se requiere está, y eso es muy importante decirlo. Ahora, ministra, ¿qué es lo que retiran los militares de acuerdo a esta planificación y que contemple esas medidas de seguridad para poder comprender que se puede hacer hoy día y que no se pudo hacer hace 4 días atrás? Sí, qué bueno que lo pregunta. Primero, además, porque quería comentar, porque a veces no se tiene todo claro por parte de la ciudadanía. Nosotros tenemos una nueva institucionalidad que es Senapred. Entonces, ahora todos los requerimientos que hacen las autoridades tienen que hacerlo de manera formal. Es decir, a nosotros nos llega en este caso de los municipios el requerimiento de apoyo en distintas tareas que tengan que ver con la emergencia y no seguridad. Eso es muy importante hacer esa diferencia. Y en este caso, las solicitudes y el apoyo está enmarcado en el retiro de escombros y ayudar a los funcionarios municipales que llevan ya, y todo un reconocimiento a los funcionarios municipales, llevan muchos días en trabajo en el retiro de árboles, que tampoco se podía hacer al inicio dado que había muchos cables. En la medida que se han ido retirando, que las cuadrillas en él han podido trabajar, ahora se requiere acelerar el retiro de estos árboles, ramas y escombros. Ya, y más o menos cuántos días y porque son 4 comunas, pero entiendo que empieza por el camino a Melipilla, que es donde hay más problemas. ¿Dónde más hay problemas, ministra? Mire, la verdad que estas solicitudes no las vemos y las analizamos directamente de defensa, sino con Senapred. Eso es muy importante. Creo que es importante tener una institucionalidad que va levantando los requerimientos de los municipios y se coordina en este caso, es el ejército quien ya está desplegado en estas 4 comunas, con las autoridades locales que son los que conocen exactamente el territorio, dónde se requiere, porque no es en toda la comuna, es en ciertos sectores. Y además hemos tenido otras comunas que también hoy durante la tarde han levantado la solicitud. ¿Y qué es lo que hace el ejército? Un levantamiento de ver cuáles son las zonas, qué es el trabajo que se requiere, si está acorde, y yo creo que eso es muy importante. Y vuelvo a recalcar, la importancia es que el ejército siempre, la Armada también, las fuerzas han estado disponibles para apoyar cuando se ha requerido por parte de la ciudadanía en caso de alguna emergencia. Ministra, ¿podría decir usted que en todas estas últimas emergencias que hemos tenido ha habido también un nivel de aprendizaje? Ese aprendizaje es continuo y que todavía no es total en el sentido de dar una respuesta más rápida, porque así como usted también lo explica muy bien, tenemos una nueva institucionalidad que tiene que ser centralizada, entonces esa ayuda, tiene que haber las reuniones de los COGRI, tiene que elevarse esa solicitud a través de Senapred. Esto no es cuestión de que la ministra de Defensa quiera mover allá una tropa de militar y lo manda a cualquier alcalde por allá porque le pegó un telefonazo. Tiene que haber un conducto, pero ese conducto tiene que ser también rápido. Lo digo ¿por qué? Porque en ocasiones anteriores también hemos escuchado
por parte de incluso de cierta autoridad, lo digo por el tema de los incendios también, en donde se señalaba que no, ¿cómo decirlo? El engranaje no estaba muy bien aceitado porque incluso habían alcaldes que no conocían bien cómo funcionaba el nuevo sistema de prevención. Mire, usted creo que lo explica muy bien, Ramón, un gusto salvarlo también. Mire, con lo que dice es muy cierto. Obviamente no depende de la ministra de Defensa, porque lo importante es que funcione de la institucionalidad. Por eso tenemos Senapred, se levantan las alertas, hay unas solicitudes formales. Como bien usted dice, yo creo que con el tiempo, y la verdad que hemos tenido muchas emergencias, cada vez los alcaldes y las alcaldesas están usando este procedimiento. Claro, inicialmente había más desconocimiento, y de hecho muchas veces la tele nos decía, no, es que no han llegado a las Fuerzas Armadas, y cuando yo preguntaba vía Senapred, la formalidad, decía, no nos ha llegado ninguna solicitud. Yo creo que el aprendizaje ha sido de todos. Creo que además hemos tenido lamentablemente incendios, inundaciones, que ha servido para tomar experiencia, y siempre hay que revisarlo. Obviamente las respuestas tienen que ser rápidas. En este caso, especialmente el despliegue de Fuerza Armada, nosotros ayer, el requerimiento fue ayer en la tarde, vía Senapred, delegado, los alcaldes, y ya hoy empieza a desplegarse el ejército. Por supuesto, en la medida que en terreno, con las autoridades locales, con los funcionarios municipales, se va viendo dónde se requiere ese apoyo, en qué calle específicamente, y ahí se va viendo si se requiere más personal, si se requiere algún otro tipo de apoyo. Es muy bueno que se sumen otros ministerios que puedan ser un aporte. Porque lo primero era, como lo han dicho los propios alcaldes, era el tema de el cableado, de los postes, y que las personas recuperaran la electricidad. Ya, pero así ya para cerrar el tema, ¿no ve un poquito de lentitud? Porque igual han pasado ya 7 días, perdón, de la emergencia. Yo no digo que de ustedes, no digo de ustedes, porque como usted mismo nos está diciendo, usted recibió ayer recién la petición y ya hoy día están trabajando. Entonces, me refiero al proceso de desde que hay un problema hasta que llega a quien pueda ayudar. ¿Saben? La verdad es que yo creo que en este caso, los alcaldes, lo que hemos visto todos y a través de ustedes que comunican, es el primer momento los alcaldes, y yo creo que han concentrado todo su esfuerzo en este caso, que le responda a la ciudadanía, que la gente tenga electricidad, porque eso era la prioridad. Dicho eso, las cuadrillas de los municipios han estado trabajando, que han sido la primera respuesta. Por eso es escalonada. En la medida que se requiera más apoyo, en la medida que los municipios con el levantamiento de información requieran apoyo porque necesitan reforzar, van haciendo las solicitudes. En el caso, como digo yo, específicamente Fuerza Armada, nosotros ayer recibimos la solicitud formal y ya el ejército está desplegado el día de hoy. Ministra, sí. Y una última cosa, porque a veces no se sabe, nosotros tenemos autoridades militares regionales designadas en todas las regiones que justamente están permanentemente participando en los COGRIT y se relacionan a nivel local. Entonces siempre está a esa disposición. Ministra, eventualmente, ¿qué otras tareas podrían, en todas estas reuniones que se han hecho, estar visualizándose en donde quizá otro apoyo adicional del ejército pueda establecerse, dejando afuera el tema de seguridad, que es otra materia, que ya hemos hablado un montón de veces de esa situación y que está en otro ámbito? Pero esto también genera ciertas cuestiones de problema, de la oscuridad, del temor de la gente y todo aquello. Entonces, la pregunta también es válida desde ese punto de vista. Sí. Por eso le digo, en materia de seguridad y todo lo que ver, solo el estado de excepción constitucional permite el despliegue de Fuerza Armada, y eso es bueno decirlo, así lo establece nuestra normativa. En caso de emergencia, solo pueden salir a apoyar tareas de emergencia como lo han hecho siempre. Lo hemos hecho en los incendios, lo se ha hecho durante las inundaciones. Por ejemplo, por eso yo le decía, yo estuve en el sur el viernes acompañando, porque cada vez que había inundaciones también salen autoridades militares regionales a apoyar. Las autoridades militares disponen el apoyo de obviamente de contingentes. Esa es la tarea. Muchas veces ha sido, en este caso, lo que se requiere pues, es escombro, los árboles, poder sacar los árboles que para que no vuelva a ocurrir estos hechos, y además que permita el tránsito, porque hay calles, nos decían los alcaldes, que no se ha podido transitar. En otros casos, el apoyo ha sido la evacuación, llevarle alimento a las personas. No es el caso de la metropolitana, pero según, obviamente, la información y el requerimiento que se hace desde el COGRIT local. ¿Por qué es tan importante eso? Porque justamente la autoridad local
pone sobre la mesa aquellos requerimientos asociados a la emergencia donde se requiera apoyo. Ministra, hoy día, cuando se sabe de la participación del ejército que iba a salir a ayudar en estas tareas, no sabe la cantidad de mensajes que yo vi en redes sociales diciendo por fin el ejército nos va a ayudar. O sea, hay una apreciación por parte de la ciudadanía de que le gusta que el ejército participe en estas situaciones y también, por supuesto, como usted ya sabe, en temas de seguridad. Y como usted nos acaba de decir, hay una legislación que todavía está incompleta para que el ejército pudiese participar en esas labores. ¿Cuándo se podría terminar? ¿Usted cree que efectivamente cuando terminen de legislarse respecto de las RUF, algún día va a haber un acuerdo como para que el ejército también pudiese apoyar en labores de seguridad, aunque sean limitadas? Sí, bueno, dos cosas. Nosotros tenemos ya a nivel establecido son los estados de excepción constitucional. Lo tenemos en este momento en el sur, que ha permitido el despliegue de la Fuerza Armada, algo que también hemos conversado varias veces con ustedes mismos. También nos ha permitido la protección de la frontera en el norte. Se habilitó hace un año y ha estado la Fuerza Armada en el resguardo de nuestra frontera. Hoy en día estamos debatiendo, como bien usted lo dice, las reglas de uso de la fuerza. ¿Por qué la estamos debatiendo? Porque a veces hay que explicar por qué. Porque no tenían marco legal, sino que era vía decreto. Entonces creemos que es importante también las garantías para las Fuerzas Armadas que se despliegan, pero también para la ciudadanía tener reglas de uso de la fuerza con marco legal. Se presentó el proyecto, el presidente Gabriel Boric presenta el proyecto, lo hemos debatido, lo debatimos en la Cámara de Diputados, se logró una votación y ahora está en el Senado, están las comisiones de Defensa y Seguridad del Senado y la próxima semana ya comienza a votarse las indicaciones. Es decir, se está avanzando en un tema que es muy relevante, como usted bien dice. Ministra, lo último, a propósito de que sí tenemos estado de excepción en el sur, por estas materias, por materias de seguridad, pero también el sur está afectado de los cortes. Ayer dábamos cuenta de, por ejemplo, en la zona de la Araucanía había más de 20.000 clientes que todavía no tenían energía eléctrica. Entonces, dependiendo de los requerimientos que pueda hacerse a través de Senapred, la labor en una zona que también está bajo estado de excepción constitucional por otras materias, podría ampliarse también lo que estamos viendo aquí en la región metropolitana con militares ayudando también en el apoyo de esta emergencia en la zona que está bajo excepción constitucional. Pero por supuesto, ahí ya tenemos, cuando hay estado de excepción constitucional, ya tenemos un GEDENA, que es un jefe de la Defensa Nacional Permanente. En el caso de la Araucanía está el general Duarte, que permanentemente se está coordinando con las autoridades y pueden apoyar. Pero es importante decir que en el caso de cables, de postes, solo la empresa eléctrica, las cuadrillas de la empresa, ahí no puede, y eso está por ley. Y por tanto, porque creo que es importante explicarlo. Pero claramente siempre el ejército, y en el caso específico de la Araucanía o en Biobío, donde también tenemos estado de excepción constitucional, siempre han estado a la disposición del apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. Perfecto, muchísimas gracias, ministra Maya Fernández, por conversar con nosotros aquí en Conexión Tele 13. Que esté muy bien. Buenas tardes. Un gusto saludarlo, hasta luego.